Donde usted está, dígale: Señor, en esta hora te pedimos, Dios, que usted sea hablando nuestro corazón, que cada palabra que sea, Señor, impartida en este tiempo sea, Señor, ministrando nuestras vidas, Señor, y abriendo nuestro entendimiento. Ayúdenos a guardarlo en nuestro corazón, pero también a aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias por esta preciosa iglesia y sé, Señor, con toda firmeza que en cada rincón de esta casa tu presencia habita, Señor, con libertad. Y hoy queremos, Padre amado, que a través de lo que vamos a hacer, a impartir, Señor, y alimentarnos en este tiempo, usted sea obrando y operando en nuestros corazones para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Saque su Biblia, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tome asiento. Amada iglesia, este tema tiene que ver con el reino del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Jesús lo mencionó cuando les enseñaba a los discípulos a orar. Una de las frases más importantes que él pronunció en la oración es: Padre, venga tu reino. Esa oración era solicitando a Dios, pidiendo al Padre que su reino sea instaurado aquí en la tierra. A veces oramos y no entendemos lo que decimos. Yo no sé cuántos de aquí han dicho al Señor: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. Porque la oración que hizo el Señor Jesús enseñando a sus discípulos era un ejemplo estructural de cómo debemos nosotros de orar. Y eso no quiere decir que usted en algún momento no pueda decir las mismas palabras. Si ves un ejemplo, pues, y nace en el corazón, debe de hacerlo, no como una repetición vana, sino porque algo usted siente en su espíritu que sale también de su corazón delante del Padre. Y si usted dice: venga tu reino, usted lo que está diciéndole al Señor: haz que Dios, el reino de los cielos, se impregne aquí en la tierra, y todo lo que sucede en el cielo sucede aquí en la tierra. Yo no sé aquí cuántos provocan el mover del Espíritu Santo, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Esta oración tiene que ver con la instauración del reino de Dios aquí en este lugar. Amén. Así que quiero enseñarle que el reino de Dios abarca dos áreas importantes. Se unen la una con la otra. Primero, el área espiritual e invisible, y segundo, el área física y visible. Estas dos áreas tienen que ver con el reino de Dios. Pero ¿dónde inicia el reino de Dios? Usted podrá decir: bueno, el reino de Dios está ahí en el cielo. ¿Cuántos creen que el reino de Dios está en el cielo? Pues está equivocado. El reino de Dios no solo está en el cielo. El reino de Dios inicia en el corazón de aquel que se arrepiente y pide que Cristo Jesús sea su Señor y su Salvador. Ahí inicia el reino de Dios. El problema es que mucha gente no entender lo que decimos al Padre. A veces decimos pertenecer a un reino invisible, pero no nos manejamos conforme a ese reino. No hablamos conforme a ese reino, no actuamos conforme a ese reino. ¿Cuántos actúan conforme al reino de Dios? Uno, imagínense. Es necesario que todo cristiano conozca el reino al cual pertenece. Yo no creo que ningún ciudadano opere de acuerdo a otro reino. O aquí, ¿quién cumple las leyes de Japón? Nadie, ¿verdad? Aquí, ¿quién cumple las leyes de España? ¿Qué leyes cumple usted? Las leyes del Ecuador, pues, porque es la nación donde yo habito.
Dígale al que está solo, despierta, hermano, despierta. Creo que anda dormido, hermano. Todo ciudadano tiene que conocer el reino en el que habita y al cual pertenece. Ahora, si viene un colombiano aquí al Ecuador, ¿qué leyes tiene que cumplir? La de Ecuador, pues, porque es el lugar donde está habitando, pero no olvida las leyes que tiene su país, porque es al cual pertenece, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos hacer es conocer tanto las leyes terrenales, porque es el lugar donde habitamos, pero nunca olvidar las leyes del reino al cual yo pertenezco. Si usted es un cristiano, un hijo de Dios, usted tiene que manejarse bajo el reino del Dios que lo gobierna. Y usted tiene que saber que no es que está dividido el reino de los cielos con el reino de la tierra. De ninguna manera. Ahora, si yo hablo de Ecuador y de Colombia, o de Ecuador y Argentina, o de Ecuador y España, son países distintos, separados entre sí. Pero en cambio el reino de Dios y el reino de la tierra no se puede separar, porque la tierra subsiste bajo el reino de los cielos, bajo el reino espiritual de Dios. Nada pudiera existir si no fuera por la intervención divina. Entonces, por lo tanto, si yo estoy aquí en la tierra, respeto las leyes de la tierra, pero tengo que regirme, porque soy ciudadano del reino al que pertenezco, a las leyes del cielo. Amén. Entonces, el reino, ¿dónde inicia? Diga conmigo, en mi corazón. Desde el día en que usted se arrepintió, abrió las puertas de su corazón e invitó a Cristo Jesús a entrar en su vida, para hacer tres cosas principales. ¿Para qué usted le invita a Jesús a su corazón? Le vamos a dar clase de salvación, hermano. ¿Para qué? Correcto, para hacer tres cosas: mi Señor, mi Salvador y mi Rey. No es solo Señor y Salvador. Señor, ¿por qué? Ahí se quedaron, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Llegamos hasta cierto punto y nos olvidan. ¿Para qué será? ¿Por qué le diré Señor? Porque Él es dueño de mi vida y Él es el que me manda a mí. Él es mi Señor. Es como cuando usted estaba de empleado en una empresa. Su jefe es su Señor. Alguna vez alguien me dijo: no digas Señor, porque Señor solo es Cristo. No, mentira. Señor, hay muchos señores. Jesús es Señor de señores. Eso es otra cosa. Amén. Ahora, entonces, su jefe, su patrón, o sea, es su Señor. Y cuando es su Señor, Él es quien le manda. Usted obedece. Entonces, cuando usted le invita a Cristo Jesús a morar en su vida como Señor, usted le está diciendo: desde hoy en adelante yo tengo que obedecerte a ti, Señor. ¿Sí? Salvador, ¿por qué? Porque es quien nos libertó, quien nos salva. ¿De qué? De la condenación eterna. Entonces, si usted le dice: solo te recibo como mi Señor, usted no va a ir al cielo, porque usted se sujeta bajo un señorío como cualquier otra persona, pero usted no le tiene como su libertador, su salvador. Entonces el Señor va a decir: bueno, yo no te salvo porque tú no me recibes como salvador, solo como Señor. Si se da cuenta que cada una de las palabras que salen de mi boca son importantes. Y como Rey, ¿por qué? Porque Él reina en el reino en el que yo pertenezco. Entonces, si usted quiere entrar al reino, usted tiene que recibirle como su Rey. Ninguna persona que no acepte el reino puede habitar en ese país, en esa ciudad o en ese imperio. Entonces, si usted le recibe de las tres maneras, usted entra en el reino.
usted es parte, llega a ser parte de la familia de Dios. Por eso usted, cuando recibió a Cristo, pasó a ser parte de la familia de Cristo, ¿sí? Del reino. Ahí inicia el reino de Dios, ¿sí? Ahora, ponga atención. Como usted sabe, Dios siempre cumple sus promesas. Y siempre lo hace de forma universal, completa. Nunca Dios cumple solo en ciertas áreas. Cuando Dios te dice que te va a salvar de todo. Sea cuerpo, alma, espíritu y todo. O sea, no hay partecitas. Entonces, cuando la oración dice, venga tu reino, está hablando, Jesús mismo nos enseña que en algún momento va a ser instaurado un reino. Ahora, el reino empieza en nuestro corazón, pero ese reino, mientras la iglesia esté aquí en la tierra, ese reino es espiritual, no es físico. A veces escuchamos nomás algunos predicadores, gente que dice, vamos a restaurar el reino. No sabe lo que dice. O si se está refiriendo de la manera correcta, espiritualmente, gloria a Dios. Para eso fuimos llamados. Nosotros fuimos convocados a instalar un reino espiritual en esta tierra. Nosotros fuimos llamados a ser canal espiritual para unificar los dos reinos, permitir que el reino de Dios se mueva espiritualmente en esta tierra. Pero llegará el momento donde se instaurará también de forma física. Dios no quiere instaurar solo de forma espiritual, Dios quiere instaurar de forma física su reino, porque Dios cumple sus promesas y Él ha dicho que Él va a venir a instaurar su reino aquí en la tierra. Entonces usted tiene que creer lo que Dios está diciendo. En las dos áreas Dios cumple su promesa. Por lo tanto, va a llegar ese día, mis amados. El reino de Dios será aplicado de forma permanente durante 1000 años. Y no solamente va a ser reino de una ciudad, reino de unas cuantas naciones, sino de todo el universo, de todo el mundo, de toda esta tierra. Sobre toda lengua, tribu y nación, dice la palabra. Amén. Es decir, que todas las naciones van a ser gobernadas por el Hijo de Dios, Yeshua, y por la iglesia, su esposa. Ya no su novia, su esposa. Se nota que aquí está la novia del Señor. ¡Qué alegría! Yo dije que Yeshua va a reinar este mundo con su esposa. Si usted no es esposo, no va a ser la esposa del Señor, pues allá su problema, hermano. Pero yo voy a estar ahí con el Señor. Porque usted y yo hoy somos la novia, pero ya pronto seremos la esposa del Señor. Y cuando venga el reino de Dios, vamos a gobernar juntamente con Él. Yo le pregunto algo: ¿el rey cree que gobierna solo? Siempre va a gobernar con su esposa, la reina, pues. De la misma manera, el Señor no va a reinar si no está con su esposa a su lado. Entonces, empieza primero el reino acá, de forma espiritual, pero llegará el día en que sea instaurado físicamente. A eso es lo que se refiere el reino milenial. Aleluya. De forma física, espiritual y política, hermanos, va a ser instaurado de acuerdo a 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 y de acuerdo a Mateo 4:9,
¿Qué es lo que dice en 1 Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y este mundo le pertenece al diablo, dice. Es decir, que este mundo no nos pertenece a nosotros. Quien gobierna este mundo es Satanás. Entonces nosotros no podemos pertenecer a este mundo. Y Mateo 4:9, recordamos que Satanás en el desierto se atrevió a querer tentarle a Jesús, a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Si postrado me adorares, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. Y no estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque le fue entregado los reinos de la tierra a Satanás, a Lucifer. Entonces el reino en el que nosotros habitamos no es nuestro, no nos pertenece. No podemos decir que la iglesia va a instaurar el reino de Dios aquí en la tierra. No podemos decir eso. La iglesia no fue llamada para instaurar reino de Dios. Nuestro propósito es ganar almas para Cristo, para engrandecer el reino, hermanos. Pero el reino que pertenecemos, no aquí. Entonces, si usted se preocupa tanto por las cosas que hay en este reino, quiere decir que usted pertenece a este reino. ¿Cuántos de aquí pertenecen a este reino? Ninguno, pues. Por ahí ya levantaron la mano ya. Está dudando, dice, ¿será? Por eso el Señor dice, no hagáis tesoros en esta tierra, donde la polilla y el orín corrompen, se destruye, donde hay ladrones que roban, sino que usted, dice el Señor, haga tesoros en el cielo, porque ahí es nuestro reino. Entonces no podemos hacer tesoros aquí en la tierra. Para aquellos que les gusta, no sé, ahorrar demasiado. Mis amados, nuestro reino no nos pertenece en este lugar. Este lugar está ya destinado, está entregado al enemigo, a Satanás. No es nuestro este reino. Por eso la iglesia y los que nacimos de nuevo no pertenecemos al reino del maligno. Nuestro reino está en el cielo y allá es donde vamos. Pero cuando Yeshua descienda del cielo y le ponga preso al diablo, entonces quien tomará el control de este mundo será el Mesías, el amado y el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy han venido medio dormidos, hermanos. Entonces, como vimos anteriormente, la semana anterior, ¿qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué estuvimos revisando? Apocalipsis capítulo 19, que nos habla acerca de la guerra del Armagedón y la segunda venida del Señor. Una guerra que iba a ser desatada en el territorio de Israel, en Jerusalén. ¿Qué dice ese versículo? Que todas las naciones iban a ser reunidas ¿por quién? Por Dios. Muy bien, ya van aprendiendo por ahí algunos. Qué bueno, qué alegría. Algo siquiera, ¿no es cierto? Y van a ser reunidas ¿para qué? Para hacer fiesta de Dios. Para atacar todos a Israel con la intención de destruirlo, ¿verdad? Eso dice Apocalipsis 19. Y todas las naciones se unieron para darle toda autoridad a la bestia, para que pelearan contra el Cordero. Y en cuanto se abrió los cielos y vieron que venía el Cordero, venía con sus ángeles, venía con su iglesia y venía con la nueva Jerusalén, entonces todos se volcaron a batallar en contra del Cordero, dice la palabra. Pero lo bueno aquí es que no van a poder vencerlo, porque Cristo los va a vencer. Amén.
literalmente será una batalla del cielo contra la tierra y la tierra contra el cielo. Literalmente va a ser una guerra de ángeles y humanos. Literalmente, hermanos, va a ser una guerra como nunca antes se ha podido mirar. Reino contra reino. Reino físico contra reino espiritual. ¿Qué tal esa guerra? ¿Se da cuenta? Por eso le digo, hermanos, no estamos separados. El reino espiritual funciona, usted no lo ve, pero está también a su alrededor. Pero ese día va a ser un desatar de una guerra donde lo espiritual se manifestará y podremos ser testigos todos, hermano. Todos. ¿Cuántos van a estar en esa guerra? ¿Seguros? ¿Por qué dudan los demás? Todos vamos a estar en esa guerra, pues, hermano. Porque nosotros fuimos en el arrebatamiento al reino de los cielos. Disfrutamos de la cena del Señor, del gran banquete, ¿no es cierto? Las bodas del Cordero. Y de repente, al final de la batalla, descendemos con nuestro Señor, pues. Tremenda guerra, hermano, que se va a desatar aquí, en la tierra, en el valle de Armagedón. Por eso se llama Armagedón, por la gran batalla. Y literal, vuelvo y repito, va a ser ángeles contra humanos. Una guerra que ni Hollywood podría describirlo. Pero vamos a tener la victoria. Literalmente, hermanos, será una guerra extremadamente impresionante. Dígale al que está a su lado, va a ser una guerra que no te imaginas. Están bien calladitos ahora, ¿eh? Están expectantes, dice mi esposa. Bueno, esperemos que así sea. Entonces, luego de que el reino de los cielos venza al reino de la tierra, la Biblia nos dice que le van a agarrar a estos dos incircuncisos, a la bestia y al falso profeta, y le van a perdonar. Estoy viendo, está despierto, hermano. Amén, dicen por ahí. ¿Qué va a pasar con estos dos? Los van a agarrar y los van a arrojar, a lanzar al lago de fuego vivos, ¿sí? Y van a inaugurar el lago de fuego o infierno. ¿Nadie me corrigió? No es lo mismo, hermanos. ¿Sí? Muy bien, mi Jeremy. El infierno es físico. El lago de fuego es espiritual. El infierno sabemos dónde queda. El lago de fuego no hay ubicación. Si usted quiere conocer dónde está el lago de fuego, quédese. Para los curiosos que dicen, ¿dónde está? Quédese. Ahí usted va a saber. Al final de la batalla le van a enviar el Google Maps, la ubicación, hermano. ¿Sí? Así que si usted quiere conocer, va a haber baile ahí. ¿Sí? ¿Quién quiere ir a esa fiesta? No, ¿verdad? Entonces, ese lugar no habita nadie por el momento. Los primeros que van a inaugurar son estos dos pecadores
la bestia y el falso profeta, que van a ser agarrados y echados, lanzados al lago de fuego. Eso vimos la semana pasada. Amén. Estoy haciendo un recuento rápido para que se una a lo que estamos por estudiar en estos días, en este día. Amén. Entonces, el lago de fuego fue construido desde antes de la fundación del mundo. De acuerdo a Mateo capítulo 25, nos dice el Señor que cuando estén en el día del juicio, a unos les dirá, les apartará a la izquierda y a otros a la derecha. A los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado no para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, antes de la fundación del mundo. Ese es el lugar donde van a ir estos dos incircuncisos. Pero también el diablo no se queda ahí. En cambio, el diablo, ¿a dónde va? Va para el cielo. ¿A dónde va a ir? Se va a quedar en la tierra. Apocalipsis 21 y 3 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su candado sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Entonces veamos justamente, o vemos más bien dicho, justamente que aquí es lanzado al lago, no al lago de fuego, perdón, al abismo, ¿sí? Al abismo. ¿Qué es el infierno y qué es el lago de fuego? ¿Qué es el infierno? O más bien dicho, ¿qué es el abismo? Que no es lo mismo, ¿no? Las tres cosas son distintas. El infierno es una cosa, el lago de fuego otra cosa, y el abismo es otra cosa. Amén. El infierno es la cárcel para las almas rebeldes, ¿ya? El lago de fuego, en cambio, es el destino final de los rebeldes. Y el abismo, en cambio, es la cárcel para demonios. Ahí va a estar preso Satanás. Ese abismo que en griego se conoce o se llama Tártaros, y en hebreo Abadón, una cárcel de demonios, la cárcel más oscura. Está entre los niveles más profundos de la oscuridad, ¿sí? El abismo es lo más profundo de toda la oscuridad. Si usted alguna vez ha escuchado hablar de oscuridad, del reino de las tinieblas, el abismo es lo más oscuro de las tinieblas, en pocas palabras. Ahora, cuando el diablo queda preso, entonces ¿qué va a pasar ahí? Como él era, o bueno, hasta ahorita es, pero en ese momento, como él era el gobernador, el príncipe de este mundo, lo va a apresar el Señor, lo va a poner bajo candado en el abismo. ¿Y qué va a pasar? Entonces el Señor dice: ahora sí voy a reinar yo. Amén. ¿Y qué pasa cuando ya el diablo está preso? Se acabó la tentación, pues, hermanos. Ajá. Se acaba la opresión, se acaba el pecado por tentación, porque Él es el principal promotor para el pecado, el principal promotor para tentar a la gente. Imagínense, entonces va a estar preso, ya no va a haber opresión, ya no va a haber pecado, tentación, ya nada de eso. ¿Se imagina usted esa vida? Tremendo.
Por fin, pastor. Yo que todos los días estoy tentado. Venga, le liberamos. Pero ese día, cuando él esté preso, no va a haber nada de esto. Y entonces se activarán las condiciones de paz verdadera para este mundo, donde el Hijo de Dios instaurará su reino, y este gobierno en la tierra va a durar por 1000 años y gobernará desde Israel, desde la Nueva Jerusalén. Esto se va a poner cardíaco, hermano. Estoy recién preparando la plataforma, hermano. Isaías capítulo 2, versículo 3. Isaías capítulo 2, versículo 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso va a pasar en el momento que esté preso el diablo en el abismo. ¿Qué dice este versículo? Entonces ya no se van a reunir el mundo entero para atacar a Israel. Ahora se van a reunir para ir a alabar el nombre del Señor en el pueblo de Israel. Poderoso, hermano. Yo no sé si usted se está imaginando, pero yo me pongo una película a ver. Ahora, en vez de reunirse para irse en contra de él, se reúnen porque va a haber alabanza al Señor. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cuáles son esos muchos pueblos que van a ser reprendidos, corregidos y enseñados? Todas las naciones que sobrevivieron, aquellas que se reunieron para ir en contra de Israel en aquel tiempo de la tribulación y la gran tribulación, los sobrevivientes entrarán al reino milenial. Y dice la palabra del Señor que cuando el diablo sea preso en el abismo, él va a reinar. Y vamos a ver el versículo, dice que él se sentará en el trono de David su padre, para reinar desde Jerusalén a todas las naciones. Entonces el Señor, como se siente en el trono, no es que va a estar aquí en la tierra, sino la Nueva Jerusalén va a estar suspendida en el aire. Pero la Nueva Jerusalén va a reemplazar la Jerusalén que existe actualmente. Porque se acuerda que tremenda gran tribulación que hubo, se derribó y se destruyó toda Jerusalén, pues con tremenda guerra armagedónica no existió, no quedó nada absolutamente. Explosiones, como le había dicho, ¿no es cierto? El uranio que está debajo de la tierra va a explotar. Dios va a hacer que descienda del cielo granizo, fuego, azufre. Y bueno, ya vimos todo lo que el Señor va a hacer con esas naciones atrevidas que quieran hacerle daño a su pueblo, ¿verdad? Entonces esa Jerusalén no va a quedar ni para el cuento. Pero por eso mismo el Señor tiene listito la Nueva Jerusalén, pues, donde la iglesia va a bajar en la Nueva Jerusalén, y cuando el diablo esté preso, Jesús va a reinar desde ahí con nosotros. Él reina y nosotros gobernamos junto con Él. Él es el rey, nosotros vamos a ser sus gobernantes. Amén. No sé usted, pero yo sí. Tal vez nos ponga como asambleístas, no sé. Como alcaldes, no sé. Pero de que vamos a gobernar con Él, vamos a gobernar. Amén. Entonces, estando en el trono, ¿qué ley va a poner? Pues si toda nación necesita una ley. La única ley que Él ha instaurado desde siempre.
y es su palabra. La palabra del Dios Altísimo será la única ley en todas las naciones de este mundo entero. Se acabó la ley humana. El Señor va a proclamar, va a decir: ahora sí, todas las naciones van a cumplir mi ley y mi palabra. No hay otra ley. ¿Y cuál es la ley, pues, hermanos? Por eso es importante estudiar el Antiguo Pacto. La ley del Señor, cuando fue colocada a través de Moisés en el pueblo de Israel, una de las leyes era que todos los años tenían que reunirse todo el pueblo para alabar, adorar a Dios. Y cada una de las fechas distintas en todo el año se reunían para cumplir las fiestas de Yahweh. Y estamos aprendiendo, algunos ya hemos participado, ya pronto vamos a seguir participando, porque tenemos que entrenarnos, hermano. Porque ese día, cuando Jesús gobierne desde su trono, ¿no es cierto?, en Jerusalén, va a poner su ley y todos van a tener que cumplir eso. Todas las naciones van a tener que festejar las fiestas de Yahweh. Todas las naciones van a tener que reunirse una vez al año a presentar sus ofrendas delante del Señor. Imagínense. Entonces las naciones van a reunirse, van a decir: hoy ya nos toca irnos a Sión, hoy ya nos toca irnos a Jerusalén. Vamos, porque tenemos que ir a alabar al Rey que nos gobierna. Aleluya, Dios mío. Vea, dele un chirlazo al que está a su lado, pero santo, santo, por favor, santo. Chirlazo dije, no dije aplauso. Chirlazo con amor, pero una palmadita, dile, ¿ya? Él le despierta, mira que está soltando palabra de Dios y usted más dormido que mandado a hacer. Y ahí dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué va a hacer el Señor? Les va a reprender, les va a corregir y les va a enseñar cómo deben de adorar. Les va a enseñar la palabra a todos, porque todos los pueblos de la tierra van a tener que proclamar su palabra. No habrá nación alguna que no haga la voluntad de Dios, porque Él es el Rey. Y cuando uno pues está bajo la gobernación de un rey, de un reinado, de un imperio, usted tiene que regirse bajo esa ley, ¿sí o no? ¿Aló? Y entonces dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas. Miren, aquí que está diciendo también, en este reino va a ser una paz única, la paz verdadera que muchas veces quiso el diablo a través del anticristo, engañar al mundo y creer que él iba a traer la paz, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando él quiso dizque traer la paz? Vino destrucción repentina. Pero en cambio Yeshua, nuestro Señor, va a instaurar la paz verdadera. No va a haber en ese tiempo guerra alguna. No va a haber guerra. No va a haber armas. No va a haber bombas. Nada. ¿Por qué? Mire lo que dice. El mismo versículo dice: y volverán sus espadas. O sea, ¿qué van a hacer con las armas que les quedó? Lea. ¿Se acuerda que por tremenda guerra que se desata en el Medio Oriente, la guerra del Armagedón, hermano, por causa de las bombas atómicas y toda esa guerra nuclear que se va a desatar, vamos a volver a la era de la piedra? ¿Les dije o no les dije? Con tanta bomba todo se destruirá, hermanos, y todo lo que es
una temporada moderna, se destruirá y volveremos al pasado. Entonces, cuando venga el Señor Jesús, para poder vivir o sobrevivir todos, van a tener que trabajar en la tierra. Pero como no hay guerras, ya nadie se va a preocupar por prepararse para la guerra, por ir a entrenar. Ya no va a haber ejércitos, no va a haber cuarteles, no va a haber uniformes de guerra, no va a haber. Y las armas que tienen, ¿y ahora qué hacen? Ahí dice la Biblia, van a colocar como rejas en sus casas, ¿sí? Mientras aran su tierra para producir fruto, ponen las armas así de rejas, como que para decir, este es mi territorio. Para eso sí van a servir las armas, hermano, ¿sí? Eso va a ser, desaparecerá las guerras, no habrá ejército, nadie tendrá que prepararse, vuelvo y repito, para la guerra, de tal manera que las armas las usarán para hacer rejas y hoces para arar la tierra. Vamos a ver qué dice Isaías 9, 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, está hablando de los uniformes militares, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, ahí está, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. O sea, nadie usará uniforme militar. Todos esos uniformes arrastrados en sangre por la tremenda guerra que hubo, se usarán para quemar, ¿sí? Los quemarán todo absolutamente, nadie tendrá que usar eso. Vamos a ver otra nota importante. Dice Isaías 14, 7. Toda la tierra está en reposo. ¿Aló? Toda la tierra está en reposo. Se cantaron. O sea, mis amados, en todo el mundo solo se van a cantar alabanzas. Solo va a haber adoración. Por eso usted tiene que venir acá a la iglesia preparado para alabar a Dios. Porque si usted no practica aquí, imagínese allá. Si en lo poco le eres fiel, el Señor te pondrá en lo mucho. Usted aquí quiere ser el líder de la alabanza, pero el Señor te puede poner de líder de alabanza en ese rato. Y si tú no estás, si no te encuentras acepto delante del Señor, ¿en dónde te va a poner? Si ese día dice que todos alabarán, todos subirán a presentar sacrificio delante del Señor, todos presentarán ofrenda delante del Señor, todos aprenderán de la ley de Dios, todos festejarán las fiestas de Yahweh, pero asimismo todos alabarán a Dios. ¿Usted se imagina eso? Si aquí en la iglesia se escucha precioso cuando todos alaban, para los que alaban, imagínense ahí todas las naciones alabando al Señor en su presencia, en pleno territorio, en pleno terreno abierto. Todo mundo lo verá al Señor en la Nueva Jerusalén, gobernando de ese lugar, y todos alabando al Señor. Tremendo. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. O sea, en este reino precioso de nuestro Señor no va a haber tanques de guerra ni armas, sino solo completa paz. Isaías 29:20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los
que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendí en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Mis amados, en otras palabras, en el reino del Señor no va a haber asesinos. Se acabaron los asesinos, no va a haber violadores, no va a haber ladrones, no va a haber extorsionistas, no va a haber rebeldes. Ninguno de ellos va a haber, hermano. Nadie tendrá miedo ni temor ni de salir a la tienda. Nada de ello, no va a haber violencia alguna. Todo eso se extinguirá, dice el Señor. No va a haber, dice ahí, dice, porque el violento será acabado. Persona que se atreva en el reino milenial a robar a alguien es fulminado de inmediato. ¿Sí? Persona que se atreva a hacer daño a alguien, una mala palabrita que le salga por ahí a algunito, le caerá un rayo encima y ahí se acabó. Porque en el reino de Dios no puede haber maldad alguna. Amén. Isaías 60:18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Poderoso. Imagínense eso. Nada de violencia, no va a haber destrucción, nadie va a hacer daño, nadie va a hacer mal, no va a haber mal alguno, hermano. Salmos 46:8. Venid, ved las obras de Yahweh, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad pues quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Yahweh de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nos hace una invitación a todos: venid y ved las obras del Señor. A todas las naciones Dios le va a demostrar cómo es la obra de Dios. Y así dice el Señor: mi obra es perfecta. No va a haber guerras, no va a haber violencia, no va a haber asolamientos. Todas las armas serán quebradas, rotas, se usará quizás para poner como cercas, etcétera. Nada de lo que fue construido para destruir va a existir. No va a haber nada de eso. Por eso el Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el Señor dice: yo seré exaltado en todas las naciones. Se cumplirá esa palabra. En aquel día del milenio, el reino milenial, será el Señor exaltado por todas las naciones. Toda la tierra le alabará al Señor. Toda la tierra, mire lo que usted soñó en algún momento, de que su familia, ya pues que acepte a Cristo. Ay, que el vecino que acepte a Cristo. Ay, que la gente que mala que es, que aceptaran a Cristo. Pues ese día todos serán hijos de Dios. Ahora, vamos a ver lo que pasa con la naturaleza en el reino milenial. Mire que todo esto va a ser transformado desde el día en que Satanás va a ser prisionero, apresado. Va a haber una transformación en la naturaleza. Los animales, por ejemplo. Recuerde que cuando Dios hizo a los animales, jamás le hizo al gato para que le coma al ratón. No fue ese el origen de Dios. No fue ese el plan del Señor. El Señor no le hizo al león para que le coma a los animalitos pacíficos. No fue ese el plan del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando creó el Edén y le puso al hombre para que gobernara sobre ese lugar, todo era hermoso, precioso. Todos habitaban juntos, unánimes. Los animales, no habían animales salvajes. Los animales se convirtieron en salvajes por causa del pecado.
¿Saben por qué? Porque por causa del pecado, hasta los animales tenían que buscar la forma de cómo sobrevivir, pues. Y se volvieron salvajes. Pero en el reino milenial, mire lo que dice Isaías capítulo 11, versículos 6 al 10. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán todos ellos juntos, y un niño los va a poder pastorear. Imagínense, ¿cuántos tienen niños chiquitos acá? Imagínense su hijo pastoreando un león. Ya las mamás no van a tener que decirle: cuidado, mijito, no, porque el león va a ser tan mansito que hasta de caballo le va a usar. ¿Sí? Tremendo. Versículo 7. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. Imagínense, su bebé gateando ahí, jugando con la serpiente, se pone de collar ahí, de bufanda. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Este va a ser un reino precioso, hermano. Este es el reino milenial. Todas las cosas, en otras palabras, amada iglesia, serán restauradas al origen. Los animales vivirán juntos, ya no se atacarán entre ellos. Ahora sí, por fin, la suegra va a poder vivir en paz con el yerno. ¡Qué bendición! Ya no van a sufrir, hermanos. Tremendo. Qué bendición, ¿sí o no? Ay, en serio, pastor. Isaías 35:9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Hermanos, ese reino no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto. En ese reino solo va a haber gozo y alegría. ¡Qué bendición! Ya no va a estar usted preocupado de esas deudas. Ya no, usted no va a estar preocupado: ¿qué voy a comer? Usted ya no va a estar preocupado: ya tengo que irme al trabajo. Pastor, ya acabe rápido que tengo que ir a trabajar. No. Todos disfrutarán estar en la presencia de Dios, y habrá gozo y alegría. Vamos, Isaías 65:25. Isaías 65:25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. La serpiente se va a quedar comiendo polvo, hermanos. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con la tierra? Eso ya, los animalitos, como pudimos ver, volverán a su origen, a ser mansitos, ¿verdad? Y todos van a estar juntos. Pero ¿qué va a pasar con la tierra? Miren,
La tierra ha soportado durante años, siglos, milenios. Ha soportado la maldición. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, por su culpa, por tu culpa, le dijo a Adán, maldita será la tierra. Y la tierra ya no va a ser productiva como se debería, sino que te va a producir espinos y cardos. Esa maldición cayó. Por eso es que la tierra hoy, bueno, durante toda la historia de la humanidad, no ha producido como debería producir. Hay tierra, ni siquiera, hay lugares donde ni siquiera se produce nada. Hay otros lugares donde salen simplemente plantas, pero no sale fruto. Hay otros donde es puro espino. Hay otros que dan poco fruto y hay otros que dan un poquito más de fruto. Entonces la tierra se vino a afectar por causa del pecado. Pero en este reino milenial va a ser restaurada la tierra y hasta los desiertos, hermano. Mire, desiertos como el Sahara y otros en el mundo van a reverdecer, dice la palabra. No habrá lugar en la tierra donde no produzca fruto y verduras, vegetación. Todo lugar en esta tierra va a producir fruto, plantas. Todo va a ser un jardín. ¿Sí o no? Isaías 30:23. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas. Imagínense, donde trabaje la gente va a producir. Donde pueda plantar algo, producirá árboles fructíferos. Amén. Habrá ríos y corrientes de ríos. El Señor hará que fluya agua. ¿Se acuerda que durante la tribulación y la gran tribulación todo se secó? Las aguas se contaminaron. El Señor va a restaurar eso. Isaías 32:15. Hasta el 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Isaías 35 del 1 al 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Todo va a ser, como dice mi José, frondoroso. Amén. Vamos al versículo 7, ahí mismo en el 35. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Hermano, lugar donde no producía nada y todo era seco, va a dar caña. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Yahweh a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahweh. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Miren, los científicos y agrónomos dicen que para que la tierra produzca se necesita radiación solar, pero
la radiación de ahora es muy baja y muy poca, que para que reverdezcan los desiertos se necesitaría 2 milagros grandes. Esa radiación solar que produce fruto lo conocemos en ciencia como la fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no puede crearse los árboles y dar fruto. Entonces, pero los científicos dicen que la fotosíntesis de hoy es tan baja de nivel que para que pueda producir en lugares desérticos, debería el sol irradiar 7 veces más su fotosíntesis. 7 veces más. Lo han dicho abiertamente en documentales. La pregunta aquí es: ¿usted cree que eso pase? Claro, pues, en el reino de Dios todo va a pasar. Mire, 2 milagros literalmente. Mire, ¿cuáles son los 2 milagros que dicen los científicos que debería pasar? Que tenga capacidad el sol de iluminar 7 veces más y que pueda llover en el desierto permanentemente. Solo de esa manera puede producir fruto en lugares desérticos. Ahora, quiero que vayas a Isaías y vas a ver lo que va a hacer el Señor. Lo que hoy los científicos están diciendo, mira lo que Dios dice. Isaías 30:26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor. Ahí está respondiéndole a los científicos que dijeron eso. Como la luz de 7 días, el día que vendare Yahweh la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Está hablando justo después de la gran tribulación. Lo que Dios va a hacer es milagros sorprendentes y sobrenaturales. ¿Cómo que no? Dios nunca dejará de mostrar su poder, hermano, con su pueblo. Ahora, ¿qué va a pasar con el hombre? Vimos que la tierra va a ser fructífera, va a ser hermosa, va a producir mucho fruto, va a haber milagros, va a florecer donde nunca floreció, va a reverdecer los desiertos, va a producir los lugares desérticos, etcétera. Ahora, ¿qué va a pasar con el hombre? Isaías 35:6. Isaías 35:6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hermano, en ese día del reino milenial no habrá gente enferma. No va a haber enfermos. Ya medio como que estaba queriendo despertarse. Ya estoy acabando, hermanos, a la hora. Mire, el cojo va a saltar. No va a haber cojos, no va a haber ciegos, no va a haber mancos, no va a haber sordos. Persona que se enferme en ese rato, inmediatamente se sana. En el reino de Dios no puede haber enfermos. Imagínese usted eso. No va a haber hospitales, porque dice la palabra del Señor: yo seré para ustedes el Dios sanador, y yo traeré sobre ustedes sanidad y medicina. No va a haber médicos. Lo que Dios ahora desea y anhela de cada uno de nosotros que confiamos en Él, pues en ese día va a quitar los hospitales para que su fe crezca y se desarrolle a tal magnitud que, como usted sabe que no hay, se enferma inmediatamente, usted levanta las manos: Señor, por favor, ayúdame, y inmediatamente va a ser sanado. No puede haber enfermos, no va a haber enfermedad, no va a haber plagas. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Yahweh a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahweh. Se hallará en ella alegría, gozo de alabanza y voces de canto. Este versículo que leímos anteriormente aplica para lo que va a producir en el hombre. Tanto la tierra va a producir
preciosas cosas, fruto abundante, que eso repercutirá en la alegría y en el gozo del ser humano. Todo hombre será próspero y bendecido. No va a haber soledad, no va a haber amargura, no va a haber tristeza, porque todo lo que cabe, lo que siembre, va a producir fruto en abundancia, mis amados. De tal manera que el hombre será feliz, tendrá gozo constante. No va a haber tristeza, vuelvo y repito. Se acabó las depresiones, se acabó el lloro y el llanto, se acabó las preocupaciones. ¿Sí? Danielito, por fin, pastor. Gloria a Dios. El hombre, a causa de la fructificación de la tierra, tendrá mucho trabajo y será próspero en abundancia. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Gloria a Dios. Este sí es una prosperidad de a de veras. Isaías 62, 8 y 9. Juró Yahweh por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán al Señor, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Ya no va a haber gente que te robe lo que tú produces. Ya no vas a tener miedo a estar guardando en un lugar seguro, porque si no me quitan. Dice el Señor, yo en ese día, dice, juró Yahweh por su mano derecha. Mira que Yahweh levanta su mano y jura, no sé por quién, porque Él es Dios. Y por su poderoso brazo dice que jamás voy a permitir que lo que tú siembres, trabajes y coseches, nadie se coma lo tuyo. Todo comerás tú. Isaías 65, 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite. O sea, ya no vas a arrendar tu propia casa. Tú vas a vivir en lo que tú tienes, en lo que Dios te bendiga. Ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Miren, van a poder disfrutar de todo, pero aquí lo que más me llama la atención es lo que dice el Señor. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis amados, ¿cómo Dios creó al hombre? Dios no creó al hombre para que muera. Dios no creó al hombre para que se enferme. Lamentablemente, por causa del pecado entró la enfermedad y la muerte. Todo eso será restaurado. La palabra del Señor aquí nos está diciendo que sus hijos, su pueblo, todos aquellos que alaben al Señor y todos aquellos que estén rendidos a sus pies y que estén en obediencia, dice que regresará la longevidad. Toda la gente vivirá como viven los árboles. O sea, en ese tiempo va a haber gente que viva 300, 400, 600 años. Otros vivirán los 1000 años de gobierno del Señor. O sea, no te vas a envejecer. Ay, Señor, que llegue rápido ese tiempo. No va a haber cremitas para las arrugas. No va a hacer falta. Dios dice que alargará los días de nuestra vida, porque Él ha proclamado vida para su pueblo. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Bueno, yo de usted me estaría alegrando en la presencia del Señor. Mire, de acuerdo a Salmos 90:10, hoy en día los más robustos y los más sanos viven entre 80 a 90 años. 70, 80 y 90 años. Hay gente que ha llegado a vivir hasta 120 años en la actualidad.
¿verdad? En ese tiempo del reino milenial, el que tenga 120 años será joven. Ya de repente, por ahí llegando a los 1000 años, tal vez estés medio arrugadito. Imagínense, 1000 años. Otros vivían 800 años, como viven los árboles, dice el Señor. Amén.